El Instituto Bíblico de Capacitación Internacional, IBCI, es un centro de estudios que funciona en una gran cantidad de países del mundo, algunos de los cuales incluso tienen prohibida la predicación del Evangelio. Nuestra filosofía es sencilla: acercar el estudio bíblico y teológico a obreros, pastores y líderes locales que no tienen acceso a un instituto presencial, ya sea por distancia de los centros de estudio, tiempo o dinero, dándoles la oportunidad de capacitarse para que puedan entregar el cuidado que requiere la congregación para su correcto desarrollo y cumplimiento de su misión aquí en la tierra. El IBCI tiene una larga trayectoria de más de 4 décadas. Su origen está en Colombia en el año 1976, cuando un grupo de pastores y líderes de los llanos orientales solicitaron al misionero sueco Sune Anderson que les ayudara con estudios bíblicos grabados en cassette de audios. Estos pastores de la Misión Panamericana de Colombia habían asistido a jornadas de cursos intensivos que se estaban proporcionando en la zona 1 o 2 veces por año. Sin embargo, su deseo era estudiar de manera continua y sistemática la palabra de Dios y compartirla de mejor forma con sus hermanos de las iglesias locales. Fue tal el éxito de la iniciativa que de 4 materias iniciales, al cabo de un tiempo llegaron a ser más de 30 asignaturas. Al año 1985 comenzó el trabajo en Argentina. En 1991 se sumaron Bolivia, Paraguay, Chile y Perú, y posteriormente se sumaron Nicaragua, Honduras, Cuba, México y el Ecuador. El impacto fue tal que pronto se extendió al mundo no hispano, llegando a países de África, Asia y Europa del Este, y con especial atención, hoy desarrolla su labor en países donde la iglesia es perseguida y la capacitación no puede realizarse en institutos presenciales. A partir del año 2015, IBCI da un salto tecnológico y comienza su proyecto de Internet, ofreciendo sus cursos en modalidad online. Para ello, nuestro instituto trabaja por subir cada materia al espacio digital de tal forma que desde cualquier lugar del mundo, las personas que tengan una conexión de Internet puedan estudiar desde su hogar. Actualmente, el Instituto Bíblico de Capacitación Internacional forma parte del grupo IBRA Radio, importante organización evangelizadora que depende directamente de las iglesias pentecostales de Suecia, que con su respaldo hacen posible el trabajo de capacitación en diversos países del globo. Te invitamos a estudiar en una institución confiable, con 40 años de trayectoria en Latinoamérica y la teología pentecostal tradicional de la gran mayoría de iglesias evangélicas de habla hispana. El Instituto Bíblico de Capacitación Internacional, IBCI, te da la oportunidad de estudiar desde la comodidad de tu hogar a través de nuestra plataforma online. ¡Te esperamos! Visítanos en www.institutoibci.com.
Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos, amigos de IBCI y de las iglesias y de los países que nos acompañan en esta tarde en la segunda parte de nuestra transmisión del seminario Reseteo Sexual y Posmodernidad. El día de ayer estuvimos escuchando con atención la ponencia de nuestro hermano Felipe Mujica y nos hablaba de cómo era la vida sexual o la mirada, la cosmovisión sexual que había en los primeros 300 años, especialmente en cómo Roma y los griegos miraban lo que era la sexualidad humana y cómo la iglesia y el cristianismo provocaron un gran cambio enorme porque transformaron por completo esa mirada tan horripilante de cómo se observaba y se tenía la sexualidad y provocó cambios tremendos de todo tipo en realidad. Y vamos a mirar un poquito ahí en los comentarios cómo los hermanos se van agregando a nuestra transmisión. Ahí está nuestro hermano José Soares, quien nos bendice y saluda desde Uruguay. Bienvenido, hermano José. Nos saluda también desde Pereira, Colombia, Jonathan Andrade. Bienvenido, Jonathan, a nuestra transmisión. Ingrid Loy nos saluda desde Chile, esperando, dice, expectante la segunda parte desde San Carlos. Nuestro pastor Raúl Edgardo López, que es un viejo conocido del Uruguay, está también en nuestra transmisión y que bueno, porque hasta donde tenía entendido no habían personas del Uruguay que estuvieran inscritas, pero esta es una linda sorpresa. Así que saludo a mi querido amigo Edgardo. Él dice: hola, bendiciones, saludos a todos en la paz del Señor. Así que ahí hay algunos de los que nos están dejando sus saludos, ¿no? Sumemos algunos más. Está también Giovanni Villegas, que nos saluda desde Pereira, eso es Colombia. Está Alfonso Hurtado, que nos saluda desde Bolivia. Y está Paula Rojas, que nos saluda desde Chile, San Carlos. Bueno, quiero saludar de inmediato a nuestro hermano Felipe. Buenas noches, Felipe. Dios te Buenas bendiga. noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí salí a dar una vuelta a la plaza con mi hija y venía corriendo. Por eso llegué como unos minutitos más atrasado también. Qué bien. ¿Cómo estamos para esta tarde? Hay bastante expectación respecto de cómo va a ser esta segunda charla. Claro. Bueno, la primera charla fue una introducción. Siempre a mí me da risa porque mis introducciones terminan siendo más extensas que las mismas presentaciones. Pero fue una introducción que a mi juicio la verdad es muy importante hacer. Y un poco yo tomaba la idea que usted mencionaba, porque usted dijo ayer una idea que a mí me quedó dando vuelta y dije, wow, la tengo que decir el viernes. Y es que la iglesia cristiana fue la que efectuó un reseteo cultural y sexual al mundo grecorromano. Entonces, para poder entender el reseteo que nosotros estamos viviendo hoy y por qué la sociedad está siendo reseteada, tenemos que entender la importancia del área sexual. Y fue en buena medida, como vimos ayer, el área sexual y la forma de enfocar la vida sexual en el mundo greco-romano por parte de la iglesia cristiana lo que impactó este imperio. Entonces es bueno que nosotros nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Por qué hoy día la iglesia está impactando poco? ¿No será que hemos caído en el tabú, que hemos dejado de tratar con una perspectiva bíblica en su integralidad el tema del sexo y de alguna forma, como nos resulta incómodo, dejamos de tratarlo, siendo que la iglesia cristiana primitiva y en los primeros 300 años lo tuvo que abordar de frente, porque era un pecado tremendamente grande la forma en la que antes se vivía la sexualidad? Pecados que curiosamente son los mismos que hoy se están extendiendo en esta época. Muy bien, entonces le dejo, hermano Felipe, para que podamos tener el tiempo suficiente para escucharle. Que Dios le bendiga. Aquí Muchas estamos gracias. para poder escuchar todo lo que tiene en sus manos en este instante. Muchas gracias, pastor. Bueno, me gustaría partir saludando a todos los presentes. Espero que estén muy bien, que el Señor los bendiga mucho, que Dios los guarde y que, bueno, que este sea un buen tiempo agradable y cómodo.
Me gustaría retomar un poco una idea que mencioné el día de ayer, que era el concepto de angustia. El concepto de angustia es importante ser comprendido. Algo que mencionábamos ayer y que les hablaba, y aquí no me voy a extender en la angustia, aunque es un tema muy interesante para tocarlo desde una perspectiva bíblica, cristiana y reflexiva y filosófica, pero el concepto de angustia es un concepto que es necesario de ser abordado y comprendido. El ser humano, del momento en que cae en el pecado, comienza a experimentar la angustia. Y bíblicamente vemos que Dios nos salva de la angustia en la medida en que nos vamos relacionando con Él. Por lo tanto, nos damos cuenta que la angustia siempre va de la mano con el pecado. Pero a su vez, Dios nos salva de la angustia. En términos sencillos, Dios nos salva de la angustia porque la angustia es perder la identidad que tú tienes dada por Dios y ahora asumir una identidad pecaminosa. Eso es la angustia. La angustia viene cuando nosotros perdemos esta identidad que Dios nos ha dado y se ve nuestra identidad dada por Dios, se ve afectada por el pecado. Pero Dios nos hace trascender, es decir, nos vuelve a vincular con Él. Y en esta revinculación con Dios somos salvados de la angustia. Aquí me gustaría tomar una cita de un filósofo chileno que es psiquiatra, que es católico y que se llama Armando Roa, un filósofo psiquiatra chileno famoso, y él dice así: la angustia es cosustantiva al hombre y lo ha acompañado vivamente a lo largo de la historia. En algunos momentos adquiere un aire sagrado, rompiendo el curso de los tiempos, como el huerto de los olivos, cuando el rostro de Cristo brotaba gotas de sangre y el alma se le angustiaba hasta la muerte. La angustia marca ahí uno de los aconteceres máximos de la congoja humana. En efecto, Jesús vivió la angustia. Pero ¿cómo, Felipe? Si la angustia viene del pecado, ¿cómo es posible que Jesús haya sufrido la angustia o haya vivido o haya sentido angustia si Jesús no pecó? Y en efecto, Jesús no pecó. Sin embargo, aquí viene lo interesante y para que veamos esto. Cuando Jesús está en el huerto de los olivos, él va a sentir, va a comenzar a vislumbrar lo que se viene en la cruz, en donde él iba a pagar con su vida por los pecados de todos nosotros. Y como dice la Biblia, el que no tenía pecado sería hecho pecado. Esto lo digo para que nosotros nos demos cuenta que angustia y pecado van de la mano. Jesús sintió la angustia no porque hubiese pecado, sino porque iba a recibir sobre él todo el peso del pecado de la humanidad. Esto es tremendo, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque solamente aquel que es consciente de su angustia puede estar dispuesto a acercarse a Dios. Y insisto, solo aquel que es consciente de su condición existencial pecaminosa y que se da cuenta de que está angustiado y que está angustiado por su condición existencial pecaminosa, va a poder volver su rostro a Dios y arrepentirse de sus pecados. ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? En Romanos, capítulo 3, versículos del 22 al 24, dice así: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo Jesús a todos los que le creen y creen en Él. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Jesús nos redimió del pecado y por lo tanto saca de nosotros la angustia. Ya no tenemos que vivir angustiados porque hemos sido salvados del pecado, purificados del pecado por medio de la sangre de Cristo. Ahora la pregunta que ustedes pueden estar haciendo es la siguiente. Ok, lo entendemos y está bien, lo compartimos, pero ¿qué tiene que ver eso con el sexo? La verdad es que todo, tiene que ver todo. Porque hoy día vivimos en una época que ha asumido una actitud distinta a la de épocas pretéritas en relación a la angustia. En otras épocas,
el ser humano vivía angustiado, era consciente que estaba angustiado y reconocía en algún nivel su necesidad de Dios. Reconocía que necesitaba trascender. ¿Por qué? Porque era consciente de la angustia. Sin embargo, hoy día nosotros vemos algo distinto. Y esto es que el reseteo sexual que se está dando en la cultura posmoderna ha llevado a que el ser humano se vuelva insensible a su propia angustia. Esto quiere decir que las dinámicas sexuales que hoy día se están dando y se están generando y se están estableciendo social y culturalmente en nuestro siglo, están llevando a que el ser humano cada vez sea menos consciente de que se encuentra angustiado. Por ejemplo, música, películas, series, videos, juegos de computador. Estos elementos no nos entregan nada. Sin embargo, acallan nuestra conciencia. En palabras de Jürgen Moltmann, él va a decir lo siguiente: el hombre moderno, al anochecer, enchufa la televisión y va sintiendo cómo acaba el día sin abrir su boca. Su vida está organizada de tal manera que ya no puede vivirla, pero así su angustia se va solapando, pero al mismo tiempo va creciendo. En último término, este hombre moderno se siente solitario y deja de darse cuenta que está angustiado. La sociedad posmoderna hoy día, por medio de computador, celular, series, Netflix, series de Amazon, televisión por cable, la música que ponemos en el celular, nos llena de ruido, impidiendo que nos demos cuenta que estamos angustiados. Si no nos damos cuenta que estamos angustiados, no somos capaces de darnos cuenta que necesitamos de Dios. Sin embargo, hoy día, en la época posmoderna, ya no solamente tenemos todos estos medios tecnológicos que de alguna forma nos desenfocan, sino que además se ha establecido algo que es el sexo y la sexualidad y el erotismo como el eje central de nuestra sociedad, lo que se traduce en que todo ápice de angustia que podíamos sentir en aquellos momentos en que no estábamos conectados a un aparato tecnológico, termina siendo acallado. Me gustaría leer una frase de otro autor, que es Enrique Rojas, y voy a ir leyendo algunas ideas que quiero que compartamos. Para nadie es desconocido que en efecto hoy más que nunca existe una constante y exuberante búsqueda y llamado al placer. Ya no vale el placer como un momento o un instante de gratificación. Tampoco hay espacios para sentarnos a disfrutar de ese momento placentero. Hoy día lo que tenemos es a un ser humano hedonista que se desarrolla en base a la evasión. El consumo de objetos es su práctica cotidiana. Sin embargo, hoy, paulatinamente, ya no consume solo objetos, sino que ha comenzado a consumir a otros. Y este consumo se da por medio del sexo. El hombre posmoderno solo responde al llamado de los placeres. Para esta figura arquetípica, para este hombre que está emergiendo, el deseo ya no constituye en sí mismo un goce, puesto que solo encuentra sentido en la evasión a su deseo. ¿Qué significa esto? Esto es muy interesante. Lo que aquí se nos está diciendo es que el ser humano posmoderno ya no se conforma con sentirse gozoso en haber satisfecho su deseo, en satisfacer su deseo. Si nosotros lo pensamos, nos vamos a dar cuenta que el ser humano naturalmente desea y desea cosas. Todos deseamos cosas. A lo largo de la historia podemos ver que el ser humano es un ser que constantemente está deseando y queriendo. Pareciera ser que no hay problema o no hay maldad en el deseo, sino que hay maldad o hay problema y hay pecado en donde enfocamos nuestro deseo. Sin embargo, el hombre posmoderno no solamente ha enfocado su deseo en lo sexual, sino que además ha hecho algo más tremendo aún, que es que no quiere detenerse a disfrutar
el placer y la satisfacción de ver acallado su deseo, sino que más bien está buscando constantemente una nueva experiencia para nunca sentir la necesidad de desear algo nuevo. No sé si se entiende. Esto en filosofía se llama el afán de novedad, una idea que desarrolla un filósofo alemán, Martin Heidegger, en donde lo que se explica es que el hombre posmoderno lo que hace es saltar constantemente de experiencia placentera en experiencia placentera, sin darse el tiempo de descanso. En épocas pretéritas, el ser humano se daba un tiempo de descanso entre experiencia placentera y experiencia placentera. Sin embargo, hoy día el ser humano posmoderno ya no hace eso. Se ha vuelto un adicto al placer, sin detenerse a disfrutar del momento. Y esto lo vemos, por ejemplo, con la televisión o Netflix. De repente lo vemos en personas no cristianas, pero también en cristianos. Encontramos personas que pueden ver un fin de semana un maratón de series en Netflix y pasar 5 o 6 horas entre el día sábado y domingo viendo un capítulo tras otro de una serie que se encuentra en Netflix o en Amazon. No se detienen a disfrutar el capítulo, a meditarlo, a pensar qué valores les entregó, a pensar qué ideas les está planteando este capítulo, qué cosmovisión se les está entregando. No, quieren ver esta serie y disfrutarla. Y cuando el capítulo se acaba, no aguantan esa sensación de decir, ¿sabes qué? Siento como que algo me falta, pero no importa, voy a proceder a hacer otra cosa y voy a cumplir con mis deberes. No, el ser humano posmoderno salta de nuevo a un nuevo capítulo de otra serie o de la misma serie. Incluso vemos muchas personas que se angustian cuando termina su serie favorita porque ya no saben qué van a hacer. Vemos así que el ser humano posmoderno es un intolerante al deseo, porque lo que quiere es vivir constantemente en el placer. Surge así un nuevo tipo de ser humano, el ser humano hedonista, el ser humano líquido, un ser humano que se diluye y que lo único que quiere es sentir placer constante. Y esto es muy interesante, porque a medida que nosotros vamos estudiando lo que es la sexualidad, nos vamos a ir encontrando con un movimiento filosófico que se va a llamar la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, y no solamente la Escuela de Frankfurt, sino lo que es realmente la ideología de género, se va a dar cuenta de varias cosas. Una, que el ser humano sienta angustia. Dos, que el ser humano ya no tolera desear, sino que quiere placer. Y tres, que la máxima expresión y forma de placer es lo erótico. Es así que ciertos filósofos, entre los que podemos mencionar a Michel Foucault, Simone de Beauvoir, Judith Butler, Herbert Marcuse, entre otros, van a comenzar a hacer una revolución cultural y social, en donde van a comenzar a generar este reseteo sexual en la época posmoderna. Van a comenzar a resetear la cultura, van a comenzar a resetear el mundo occidental y sus valores cristianos conservadores, y van a comenzar a señalar lo siguiente, que el gran problema del ser humano es que no se le permite sentir todo el placer que necesita sentir, vivir todas las experiencias placenteras que necesita vivir. Es así que la gran tragedia para los filósofos que acabo de mencionar, la gran tragedia del ser humano va a ser que la cultura cristiana le ha impedido al hombre a lo largo de los siglos el poder experimentar todo el placer que el ser humano le gustaría experimentar. Y es así que la época presente, la época posmoderna, ha dejado de considerar a la sexualidad como una parte de la existencia humana, sino que más bien ha reducido la totalidad de la existencia humana a sexualidad y erotismo. Se ha colocado como centro de la cultura y de la existencia humana el concepto de el placer
y el placer sexual. Se ha dejado de lado la necesidad de trascendencia espiritual. Se ha dejado de lado la necesidad de vínculos interpersonales altruistas, vínculos interpersonales, digamos así, que no tengan o no estén movidos por el egoísmo o por el hedonismo, sino que se ha establecido que el eje central de la existencia humana no es otro más que sentir y vivir el placer sexual. Los quiero invitar a conocer algunas ideas de distintos filósofos que hablan sobre el tema del sexo y que van a ser los filósofos que van a generar este reseteo o van a promover este reseteo sexual en la época posmoderna. Herbert Marcuse va a decir lo siguiente: la liberación social, refiriéndose a la cultura cristiana, permitirá una liberación sexual inédita, que va a incluir que desaparezca la odiosa familia tradicional cristiana. Tras la revolución que viviremos, gozaremos no solamente de holgazanería infinita, sino también de una fornicación indiscriminada. Volveremos posiblemente a una sexualidad polifórmica e imaginativa, que incluirá todo lo que actualmente es rechazado como perversión, pues la centralidad del coito es también una imposición cultural del capitalismo y del cristianismo. La felicidad del hombre radica así en el principio del placer, que le conduce a una gratificación de sus necesidades instintivas. Solo es feliz aquel que ha llenado absolutamente todas sus necesidades biofisiológicas y psíquicas, de acuerdo con el principio del placer. Fíjense que esto es interesante, porque aquí lo que Herbert Marcuse está haciendo, este filósofo muy importante que ya está fallecido, pero que es uno de los promotores de lo que es la ideología de género, él va a describir y va a señalar que la moral cristiana es represiva. Y de hecho, él va a señalar que la moral cristiana es una de las formas más horribles de enajenación y de desconexión que puede tener el ser humano. Él va a plantear que el ser humano tiene como base y como fundamento un principio que lo dirige, y ese principio es el principio del placer. Y en la medida en que al ser humano se le permita experimentar y vivir todo aquello que le genere placer, solo entonces podrá ser feliz. Sin embargo, las consecuencias son tremendas, porque justamente emergen distintos tipos de perversiones que ya mencionamos en el taller o en la charla de ayer. Sin embargo, para Herbert Marcuse, él va a decir, todo lo que hoy día el cristianismo considera como perversión, cuando el ser humano se guíe por el principio del placer o deje o le dé rienda suelta a sus deseos instintivos y primitivos, será aceptado y validado. Y ahí tenemos no solamente la homosexualidad, el lesbianismo, tenemos el transgenerismo, tenemos la pedofilia, tenemos el incesto. De pronto nos damos cuenta que el reseteo sexual no tiene relación solamente con la homosexualidad. El reseteo sexual que nosotros hoy día estamos viviendo en la época posmoderna va mucho más allá. Busca no solamente que dos personas del mismo sexo se casen y puedan adoptar, o que una persona se autoperciba de una forma distinta a su sexo biológico. No, va mucho más allá. El reseteo sexual que se está viviendo en la época posmoderna busca abolir todos y cada uno de los principios y preceptos del cristianismo. Tanto así que incluso Herbert Marcuse habla en contra de lo que va a ser para él la odiosa familia cristiana y todos sus valores. Una autora muy importante también es Shulamit Firestone, una, vamos a decir, filósofa feminista. Y en este punto quiero recalcar y destacar lo siguiente. Todas las autoras serias que promovieron y desarrollaron el concepto de feminismo o que lo han desarrollado son autoras directamente anticristianas, pues el feminismo de base se eleva desde una lógica que busca la revolución cultural y generar un reseteo sexual en la época posmoderna, y eso significa abolir el cristianismo. En otras palabras, toda autora feminista va a estar
siempre en contra del cristianismo. Y estoy hablando de las autoras feministas serias, las que han leído, estudiado y las que siguen la doctrina feminista. Y aquí me gustaría leerles algo que plantea Firestone Shulamit, una filósofa de la década de los 70. Ella va a plantear, por ejemplo, que la familia debe ser colectivizada, es decir, que la familia ya no debe ser entendida desde una lógica en donde haya un padre y una madre e hijos, sino que la familia debe ser colectivizada. En otras palabras, que la familia debe pasar a ser propiedad del Estado. Y el Estado debe definir cómo será la nueva familia e incluso en qué familia estarán los niños y realmente quiénes constituirán estas nuevas familias. De hecho, Firestone Shulamit plantea un programa de 3 pasos. Ella plantea, en primer lugar, que se debe reemplazar el embarazo por la reproducción artificial y legalizar el aborto. En segundo, se debe promover la independencia económica y sexual de los niños y que los niños dejen de pertenecer a la familia monogámica y que los niños puedan hacer libre uso de su sexualidad desde los 5 años. ¿Ok? Vamos viendo. Pero además, ella propone abolir todas las diferencias culturales entre hombre, mujer y niños, pues todos se encuentran en el mismo nivel y con las mismas posibilidades. No habría, por lo tanto, diferencia en la responsabilidad que podría tener un adulto, un mayor de edad, con un niño al momento de involucrarse en el acto sexual. De esta manera se tendrían que institucionalizar la pedofilia, el incesto, etcétera, lo que ustedes imaginen. Me gustaría leer literalmente, leer una cita de ella, ¿ya? Que dice así: después de muchas generaciones de vida no familiar cristiana, nuestras estructuras psicosexuales podrán alterarse tan radicalmente que la pareja monógama se volvería obsoleta. Solo podemos adivinar lo que podría reemplazarla. Quizás matrimonios por grupos, grupos maritales transexuales, los cuales también podrían involucrar a niños. No lo sabemos. Después de unas pocas generaciones, se logrará que las relaciones entre personas de edades muy dispares se conviertan en algo común. Así podríamos ver que el niño podría elegir relacionarse sexualmente con adultos. Incluso, si él quiere, podría relacionarse sexualmente con su madre genética. No habría razones a priori para que ella rechazara los avances sexuales de su hijo, pues el tabú del incesto habría perdido su función. Las relaciones con un niño incluirían tanto sexo genital como el niño sea capaz de soportar y recibir, y probablemente los niños puedan experimentar mucho más sexo genital de lo que hoy día nosotros creemos, porque el sexo genital ya no sería el foco central de la relación, y la falta de orgasmo tampoco sería un problema. De esta manera, el tabú de relaciones sexuales entre adultos, niños, madres e hijos y relaciones homosexuales desaparecerían del todo. Esto lo dice ella en un libro titulado La dialéctica del sexo. Aquí lo que estamos viendo es que Firestone Shulamit comienza a proyectar cómo sería una sociedad que ya hubiese vivido o sufrido este proceso de reseteo sexual. Y ella plantea, ¿sabes qué? Si se logra este reseteo sexual que nosotros estamos promoviendo y que por lo demás, voy a dar un dato, y se inició en mayo de 1968 en Francia. Este reseteo ya se inició y llevamos ya varios años en este proceso, pero ella plantea que cuando este reseteo acabe, después de unas cuantas generaciones, el incesto sería algo normal. Las relaciones pedófilas también, de pedofilia también, y que incluso la familia pasaría a dejar de ser algo privado, sino que más bien pertenecería al Estado. Y aquí no sé si ustedes lo saben, pero nosotros ya no estamos tan lejos de esta situación. Tal vez ustedes lo saben o no, pero actualmente en Chile, con la elaboración de la nueva Constitución, los niños ya van a pertenecer al Estado y no a los padres. No sé si ustedes saben eso, pero eso ya está. Otros temas interesantes es que justamente hoy día las leyes que prohíben, por ejemplo, vínculos sexuales entre adultos y menores de edad
cada vez están disminuyendo el rango de edad y están permitiendo que gente más joven se pueda vincular sexualmente con adultos. Imagínense que hoy día nosotros tenemos algo que se llama la ESI, la ley ESI, Educación Sexual Integral, que promueve la autonomía progresiva de los niños en la materia sexual, en donde progresivamente los niños, a medida que van creciendo, van adquiriendo nuevas libertades. Y eso, que suena muy bien, se traduce que una niña, por ejemplo, de 12, 13 años, pueda ir a abortar sin ningún tipo de consentimiento de los padres, sin autorización de nadie, solamente exigiendo un aborto, por ejemplo. O que incluso niños de 13, 14 años puedan vincularse sexualmente con adultos y que no haya ahí de por medio una sanción, porque sencillamente, como ya había una autonomía progresiva, los niños podrían eventualmente, cuando lleguen a cierta edad, tener más libertades para poder decidir vincularse con adultos si así lo quieren. O sea, esto nos abre las puertas para la pedofilia de una forma espantosa. O sea, lo que dice Firestone Shulamith, bueno, tengo que decir que no es una elucubración loca, sino que ya se está plantando y se está plasmando en políticas públicas. Simone de Beauvoir, una filósofa muy admirada por todo lo que son los movimientos feministas, que muchas personas y muchas mujeres tienden a admirar y consideran que es un baluarte, cuando la verdad es que cuando la analizamos nos damos cuenta de la maldad y de la brutalidad de las palabras de esta autora. Normalmente la gente tiende a dar lecturas superficiales de estos autores, pero vamos a tratar por lo menos de develar un detallito de lo que ella plantea. Simone de Beauvoir, en su libro El segundo sexo, va a decir lo siguiente: engendrar, amamantar, no constituyen actividades, sino son imposiciones naturales. Ningún proyecto los afecta, y por esto la mujer no encuentra ningún tipo de afirmación o realización en la maternidad, sino que más bien sufre pasivamente este destino de esclavitud biológica que la naturaleza le ha concedido. Y después dice: la peor maldición que pesa sobre la mujer es hallarse excluida de las expediciones guerreras gracias al hecho de que debe ser madre. Porque no es dando vida como una persona se eleva, sino más bien es arriesgando la propia vida en la batalla y en la guerra, como es que el hombre se eleva sobre el animal. De esta forma nosotros vemos que Simone de Beauvoir, una filósofa que posiblemente quienes estén en el mundo universitario y en el área de las humanidades ya hayan escuchado o les toque leer, ella va a plantear que la biología es un castigo sobre la mujer. La biología castiga, o la naturaleza ha castigado a la mujer imponiéndole una biología que la obliga, digamos así, a tener hijos. En primer lugar, ese es un error. Es cierto que la mujer, y evidentemente la mujer está biológicamente hecha para tener hijos, pero la biología no te obliga a tener hijos, porque en último término una persona puede escoger la vida casta y santa sobre, o sea, una vida de castidad sobre una vida de matrimonio donde tengas hijos. Sin embargo, aquí Simone de Beauvoir lo que va a plantear es que la naturaleza ha castigado a la mujer con el hecho de tener que engendrar y tener hijos y dar a luz y procrear vida. Y a su vez va a plantear algo más tremendo, que la maternidad es una maldición. La única forma de emanciparse de esta maldición vendría siendo por medio de ¿qué cosa? Por medio del aborto. No nos tiene que extrañar, por lo tanto, que hoy día los movimientos feministas, en este deseo de resetear sexualmente a la sociedad, promuevan y sean los máximos promotores del aborto. Betty Friedan, una no filósofa, pero una escritora norteamericana, tiene un libro que se llama La mística de la mujer. Y en este libro ella expone que los problemas psicológicos de las mujeres se deben y están fundados en el hecho de lo que son los roles entregados por el cristianismo. Para Betty Friedan, el rol de ser dueña de casa, madre, esposa, tener que cuidar y amar a sus hijos,
son en realidad formas de sometimiento y esclavitud que ha impuesto sobre la mujer, que han sido impuestas sobre la mujer por la moral religiosa cristiana. Por lo tanto, Betty Friedan va a plantear que si nosotros queremos un real reseteo sexual y una real liberación sexual, lo que tenemos que hacer es abolir a la religión cristiana, abolir al cristianismo y acabar con todos sus valores y con todas aquellas normas morales que la identifican y la definen. Esto es tremendo, porque mientras vamos avanzando y vamos estudiando a estos autores, nos vamos a ir dando cuenta que hay un grave problema. Y el problema es este, que estos autores ven el sexo como lo más fundamental de la vida humana, de la existencia humana. Y no entienden que el sexo es un medio para otra cosa, para glorificar a Dios. Y que la gloria a Dios por medio del sexo se da siempre y cuando el ser humano siga los parámetros que Dios ha entregado. Aquí podemos desarrollar bastantes ideas, sin embargo, quiero pasar al plano político, porque uno podría decir, bueno, Felipe, pero estos son autores, son filósofos que hablan acerca de la emancipación sexual y de la liberación sexual, y por lo menos, por ejemplo, me gustaría mencionar a uno más, que lo mencioné, pero no expliqué su idea, que es Michel Foucault. Michel Foucault, por ejemplo, va a plantear que todos los problemas psicológicos se deben a la represión sexual que viven las personas. Entonces, si queremos tener personas psicológicamente sanas, tenemos que abolir con cualquier tipo de norma que les impida a los sujetos expresar sus deseos sexuales. De hecho, Michel Foucault va a decir que la esquizofrenia, la depresión, la psicosis, la bipolaridad, todos estos problemas se deben a que las personas están sexualmente reprimidas. Y solamente en una liberación sexual es que se podría dar una sanidad de los problemas psicológicos. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque que estos autores digan esto puede ser chocante e impresionante. Sin embargo, el problema es lo siguiente, que estas ideas que estos autores promovieron y propusieron comenzaron a traducirse en políticas públicas. Y de pronto, y en eso quiero que nos enfoquemos, vamos a ver que todo este discurso filosófico se va a comenzar a paulatinamente traducir en políticas públicas y en políticas internacionales. Me gustaría incluso leerles una cita de un artículo de la UNICEF. La UNICEF sacó un artículo que dice lo siguiente. Miren, escuchen. Se entiende cómo la capacidad de los niños, se entiende aquí lo voy a leer, disculpen. Se entiende por autonomía progresiva a la capacidad de los niños y niñas y adolescentes de ejercer sus derechos a medida que se desarrollan mental y físicamente. Es decir, a temprana edad es muy difícil que sus derechos sean ejercidos por los propios niños, de modo que necesitan adultos que velen por el cumplimiento de sus derechos. Pero a medida que crecen, los niños y niñas y adolescentes serán capaces de ejercer con mayor ímpetu sus derechos. Por ejemplo, el de la emancipación sexual. Entonces, la UNICEF, que ya va a tirar líneas, nos va a decir, por ejemplo, que los niños deben buscar una paulatina emancipación en lo sexual y participaciones políticas, pero que los niños deben buscar una emancipación sexual a medida que van creciendo. Aquí hay un artículo también de la UNICEF que sacaron en el 2021, este año, que se titula Herramientas de aseguramiento de la era digital y los derechos del niño en línea en todo el mundo. Y en este artículo se dice algo muy interesante. La UNICEF dice que el concepto de pornografía tiene muchas definiciones e interpretaciones. Por lo tanto, la pornografía en ciertos contextos puede ser un material pedagógico si es que está siendo mediado por un adulto. Es decir,
Si un adulto le muestra una escena, foto, video, película pornográfica a un menor de edad, a un niño, una niña, y el adulto detiene la imagen y explica lo que está haciendo, esa escena pornográfica, esa imagen pornográfica realmente no es pornografía, sino que es un material pedagógico. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la pornografía no debería ser prohibida a los niños, porque la pornografía tiene una utilidad pedagógica. Entonces vamos viendo que de pronto la UNICEF, que es la organización mundial que se dedica a proteger y a resguardar los derechos de los niños, nos está diciendo que, ¿sabes qué? Hay contextos donde el ver pornografía puede ser bueno y que un niño que vea pornografía, si hay un adulto que les explica la escena, les va dando detalles y aclara dudas y vuelve sobre ella, si hay un adulto que haga ese rol de mediador, no habría ningún problema con que el niño viera pornografía. Entonces, de pronto nos vamos encontrando con que las ideas de Herbert Marcuse, Michel Foucault, Simone de Beauvoir, Firestone Shulamit, Judith, pero por ejemplo otras como Judith Butler, no parece que sean solamente elucubraciones filosóficas de algunas personas que tienen algún tipo de trastorno psicológico, sino que comienzan paulatinamente a asumir un peso político. De hecho, la misma UNICEF ha comenzado a señalar que la autonomía progresiva comienza a partir de los 5 años. En otras palabras, a partir de los 5 años, los niños podrían comenzar a ver pornografía con una perspectiva pedagógica. A partir de los 5 años. Yo les pregunto hoy día, ¿estamos viviendo un reseteo sexual, un reseteo cultural? Lo estamos viviendo. Un reseteo que viene desde grandes instituciones como la UNICEF, la ONU o incluso la OMS, que es completamente promotora del aborto en todas sus causales. Avancemos un poquito más y metámonos ahora en política. Y yo les quiero hablar acerca de una declaración. En 1995 se hizo algo que se llama la Cumbre de Beijing. Y en la Cumbre de Beijing se hizo una declaración que es la Declaración de Beijing. En esta declaración se trataron varios temas. Sin embargo, uno de los temas que se trató fue el concepto de lo que es perspectiva de género. Y en esta cumbre, miren lo que se dijo. Voy a leer una cita de esta cumbre. Dice así: la perspectiva de género es el objetivo de desarrollo general y a largo plazo, mientras que la incorporación de la perspectiva de género es un conjunto de enfoques específicos y estratégicos, así como procesos técnicos e institucionales que se adoptan para alcanzar este objetivo. La incorporación de la perspectiva de género integra la igualdad en las organizaciones públicas y privadas de un país, en políticas centrales o locales, en programas de servicios y sectoriales. Con la vista puesta en el futuro, se propone transformar las instituciones sociales, leyes, normas culturales y prácticas comunitarias para que tengan como eje central la perspectiva de género. Tal vez ustedes no lo sepan, pero a partir de esta cumbre se estableció que el derecho humano central, fundamental y más importante era no la educación, no la libertad de culto, no la libertad de expresión, no la nacionalidad, tampoco la salud, la familia o la vestimenta. A partir de 1995, el derecho fundamental, el derecho humano fundamental es el derecho a ser educado en perspectiva de género. Y es así que todos los países que forman parte de la ONU tienen que, a partir del 95, tuvieron que comenzar a reformular sus leyes, algunos países más rápido, otros más lentos, pero con el propósito de colocar como eje central el concepto de perspectiva de género a nivel legislativo. Nosotros lo estamos viviendo en Chile, en Latinoamérica se está viviendo, en Europa ya se vivió y en Estados Unidos están más avanzados también. Esto se está viviendo, estamos viviendo un reseteo cultural y sexual hoy día que viene de grandes organizaciones, de estas organizaciones internacionales. ¿Qué significa este párrafo? Este párrafo significa que la ONU va a buscar promover la perspectiva de género por medio de televisión, cine, redes sociales, música.
haciendo uso también de instituciones privadas y públicas, que van desde colegios, universidades, departamentos de Estado, fundaciones e incluso iglesias. Es así que hoy día tenemos que, y yo lo tengo que decir con completa honestidad y transparencia, este reseteo sexual está llegando a tal nivel que incluso a las iglesias está establecido ya desde la ONU, se les va a comenzar a solicitar que promuevan la perspectiva de género. De aquí no nos debería extrañar, por ejemplo, que ya nosotros vemos como en otros países ciertas denominaciones han comenzado a ordenar a personas que son homosexuales, han comenzado a casar homosexuales y que se manifiestan completamente abiertas a todo lo que es este reseteo sexual, porque en realidad es una norma que emana de tratados internacionales que se están dando. Y todos los derechos humanos se aplican siempre y cuando no vayan en contra del derecho a ser educado en perspectiva de género. Es así que la ONU va a establecer a partir de 1995 que todos los países deben comenzar a generar paulatina y progresivamente leyes que institucionalicen la perspectiva de género y que promuevan este reseteo sexual. Tal vez no lo sepan ustedes, pero a partir del año 2000 la ONU generó un departamento que tiene como propósito educar a mandatarios, funcionarios y representantes de distintas organizaciones en todo lo que es promoción de perspectiva de género. De hecho, yo tuve la oportunidad de buscar, encontrar y descargar el manual que se llama, que es un manual que fue sacado en el 2018, que tiene como propósito establecer la perspectiva de género como una ley en todos los países en Latinoamérica y que incluso está pauteado sobre cuáles son los pasos que cada país debe seguir para promover la perspectiva de género en su país y que termine siendo legalizada. O sea, eso es lo que hoy día nosotros estamos enfrentando. Eso es lo que los cristianos estamos viviendo. Sumado a esto, vemos imposiciones no solamente políticas por parte de la ONU, sino también vemos cómo los medios de comunicación están comenzando a afectar nuestra cultura. Y vemos, por ejemplo, que hoy día la mayoría de los programas tienen que tener incluidas temáticas de orden de perspectiva de género, personajes LGTBI. ¿Esto es coincidencia? ¿Esto es casualidad? No lo es, sino que más bien desciende de los tratados y acuerdos internacionales, en donde todas las compañías tienen que comenzar a integrar temáticas LGTBI como parte de su lógica. Cuando nosotros vamos viendo todo esto, nos vamos dando cuenta que realmente los problemas que estamos enfrentando son grandes, son muy grandes, porque estamos viviendo un reseteo cultural que posiblemente no tiene comparación con ninguna época que hayamos visto anteriormente. Aquí hay algo interesante también que yo les voy a comentar, que es cuáles son las estrategias. Las estrategias que se han utilizado son distintas, pero hay una estrategia que se ha comenzado a utilizar que es la estética erótica. ¿Y qué es la estética erótica? La estética erótica es una estrategia de reseteo cultural en donde lo que se hace es utilizar las artes escénicas, música, teatro, televisión, incluso educación, como una manera de modificar la sociedad. ¿Y qué se establece? Se establece lo siguiente. Se señala que el sexo debe ser lo que valide cualquier obra de arte, libro o incluso la temática central de la educación. Entonces, la estética erótica, como una herramienta de modificación social, pone como centro a la sexualidad y señala que ya una pintura no tiene valor por el trazo, por el diseño, por el detalle, sino que el valor de la pintura está en que trate una temática sexual. Las clases, y si nosotros lo vemos acá en Chile, las clases tienen que buscar tratar temas sexuales y se coloca en la palestra y se coloca en el centro de lo que es el quehacer pedagógico tratar temas de sexualidad. Y claro, uno dice, está muy bien que en el colegio se eduque sobre sexualidad,
pero realmente el rol fundamental de educar en sexualidad no es del colegio, es de los padres y de la familia. Sin embargo, hoy día, debido a las políticas que están descendiendo desde los organismos internacionales hasta los estados, nos vamos dando cuenta cómo a los padres poco a poco se les ha ido restando o dejando de lado, se les ha ido haciendo un lado en torno a lo que es la educación sexual de sus hijos, y son las instituciones escolares las que están asumiendo un rol más activo. El problema que tenemos acá es lo siguiente, que muchos padres desconocedores de lo que se les enseña a sus hijos en los colegios han aceptado sin mayor problema ni cuestionamiento el que sean los colegios los agentes que eduquen a sus hijos en el plano sexual. Y han olvidado que son las enseñanzas que se dan en el hogar las enseñanzas fundamentales que van a establecer los cimientos de lo que es la visión y la perspectiva sobre la sexualidad que van a tener sus hijos. Nosotros vemos paulatinamente entonces que este reseteo sexual en la época posmoderna va de la mano con una fractura en torno a lo que es la familia cristiana, la familia formada por una padre, madre e hijos. No podemos dejar de comprender esto. Esto es fundamental. Hoy día más que nunca nosotros, si queremos levantarnos en contra de este reseteo sexual, tenemos que comenzar a asumir un rol activo como familia. Y esto va a significar algo tremendo. Va a significar que posiblemente vamos a tener que modificar nuestras prácticas familiares, apagar Netflix, apagar el cable, sacarlos definitivamente tal vez de nuestras casas y comenzar a destinar tiempo a conversar de aquellos temas que se están tratando en el colegio. Porque hoy día ustedes tienen que saber que no solo en Chile, sino que a nivel latinoamericano, todos los planes y programas entregados por los ministerios de educación tienen integrado como eje central educar a los niños en perspectiva de género. Así estamos viviendo el reseteo sexual, así se está desarrollando. Y aquí yo les quiero hacer a ustedes una pregunta, y es la siguiente. ¿Cuántas horas pasa un niño en el colegio? Educado por profesores que tienen un plan y programa, planes y programas que los obligan a educar en perspectiva de género. Pasarán, no sé, 8 horas diarias por 5, estamos hablando tal vez de 40, 35 horas al día, siendo de alguna forma y en alguna medida permeados por la perspectiva de género. Y después llegan el día domingo a las iglesias y de pronto nos encontramos que las iglesias tratan temas bíblicos, pero dura 1 hora, y en muchos casos ponen a los niños a pintar un dibujo del arca de Noé, pero dejamos de tratar estos temas con los que los niños hoy día están tratando y los jóvenes hoy día están tratando en sus colegios. 1 hora de escuela dominical versus 40 horas. 1 hora de escuela dominical, donde tal vez al niño se le hace leer un versículo y pintar un dibujo, versus 40 horas, donde estos niños lo más probable es que van a estar siendo educados en perspectiva de género. Pregunta, ¿cómo van a ser las nuevas generaciones? ¿Cuáles van a ser las ideas que van a calar profundo en esas generaciones? Como dicen, una gota no hace un agujero en una piedra, pero una piedra puesta debajo de una gotera después de 1 año va a tener un tremendo agujero. Y eso es lo que está pasando hoy día. Eso es lo que está ocurriendo. Cuando nosotros vamos analizando este tema, hay algunas fechas que son importantes, pero en mayo de 1968 se inicia este reseteo sexual con una revolución en Francia. Sin embargo, esto va a continuar avanzando y desarrollándose. Se va a generar, por ejemplo, la primera conferencia de las mujeres en 1974, en donde se va a plantear la necesidad, en esta primera conferencia de la CEDAW, de reformular la sociedad occidental, reformular los valores cristianos, acabar con la visión tradicional de hombre y de mujer y además de construir la visión de la familia y de la sexualidad. Entonces, por ejemplo, la primera gran reunión, digamos así, que supuestamente iba a luchar por los derechos de las mujeres, lo que realmente buscaba era poner sobre la mesa
la necesidad, el diálogo de la necesidad de dialogar sobre el tener que resetear sexualmente a la sociedad. Después de eso, en 1984, tenemos otra reunión muy importante de la CEDAW, donde la CEDAW va a señalar que ya tiene que ser aceptado el concepto de género como un concepto que forme parte del discurso de la ONU. Y en 1984 la ONU lo va a aceptar. Para 1994 la CEDAW tiene otra reunión en donde ya la CEDAW tira los lineamientos de cómo debe ser concebido el concepto de perspectiva de género. Y para 1995 tenemos la cumbre de Beijing, donde la cumbre de Beijing va a señalar abiertamente y sin ningún tipo de problema que, bueno, que el concepto de género o el derecho a ser educado en perspectiva de género es el derecho humano fundamental. De ahí no nos tiene que extrañar entonces que en el año 2000 nosotros tengamos ya que se crea un departamento dedicado exclusivamente a la promoción de lo que es la perspectiva de género a nivel mundial, que en el año 2010 se cree la ONU de Mujeres, que la ONU de Mujeres es una ONU paralela a la ONU tradicional, pero que tiene como propósito promover no solamente la perspectiva de género, sino que tiene como propósito promover el aborto, los movimientos LGTBI, incluso la transexualidad. Entonces vamos a ir viendo que políticamente se ha armado un panorama que ha venido a buscar soslayar y socavar la cultura occidental, la cultura cristiana que nosotros tenemos. Esto es importante que nosotros lo comprendamos, porque la Biblia dice, anden como sabios y no como necios, dándose cuenta de la época en la que viven, porque los días son malos. Y eso nosotros lo tenemos que comprender. Tenemos que comprender que estamos viviendo una época y un momento de reseteo cultural que afecta a lo sexual, pero que trasciende mucho más allá, que trasciende incluso hasta llegar a buscar que cambiemos la familia tal cual la conocemos. Aquí me gustaría entonces hacer un llamado a ustedes y a plantearles lo siguiente, que nosotros como cristianos no podemos ser ingenuos. Estamos viviendo un reseteo cultural y sexual, un reseteo que nos va a llevar posiblemente a épocas pasadas, a ser como fueron los griegos y los romanos, a tal vez incluso volver a épocas como la época de Noé, en donde la verdad la gente vivía su vida completamente indiferente a los mandamientos y a la voluntad de Dios. Esos son los tiempos que hoy día nosotros estamos comenzando a vivir. No podemos ser ingenuos, pueblo de Dios. Tenemos que entender algo. Estamos viviendo en una época que hoy, más que nunca, exige que nosotros asumamos una postura radical frente a las preguntas, frente a las demandas y frente a los discursos que hoy día se están planteando. Ya no vale que tengamos una iglesia que se manifieste solamente como tolerante y que no queremos discutir. Tenemos que ser sinceros, tenemos que dar palabra, voz, hablar con transparencia y decir qué es pecado, aquello que es pecado a la luz de la Biblia. Señalar lo que es pecado y también acoger a todos aquellos pecadores arrepentidos que se acercan al Señor. No podemos asumir una postura tibia. Posiblemente, y aquí yo quiero plantear algo bien interesante, que fue la tibieza de la iglesia cristiana lo que marcó el desarrollo y el avance de la perspectiva de género y el reseteo sexual que hoy día estamos viviendo. Tal vez ustedes no lo saben, pero en la década de los 60, en Estados Unidos, la iglesia cristiana comenzó a retirarse del mundo político y los cristianos comenzaron a decir que no se tenían que meter en política. Bueno, fue justamente en la década de los 60 donde, con el retiro de la iglesia cristiana del mundo político, se promovió el aborto libre en Estados Unidos, se prohibió leer la Biblia en los colegios y además de eso se prohibió orar. ¿Se dan cuenta? Porque la palabra de Dios es clara, la iglesia es sal y luz. Pero ¿qué pasa cuando la sal pierde su sabor? Ya no sirve para nada, más que para ser tirada a la calle y pisoteada.
tengo que ser duro y yo quiero siempre cumplir con mi responsabilidad como hermano en la fe por todo lo que he estudiado. Hoy día, y hace ya varios años, la iglesia comenzó a perder su sabor salado. Dejó de salar este mundo. Salimos de la política, dejamos el cine, nos redujimos a cuatro paredes. Y todos esos espacios que en algún momento la iglesia cristiana ocupó y que dejó de lado y de los que se retiró, comenzaron a ser ocupados por otros. ¿Por quiénes? Por los promotores de la ideología de género, que comenzaron a levantarse dando respuestas a las preguntas que las personas tenían. Hermano, Proverbios dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es nuestro llamado, es la vocación que Dios nos ha dado, guardar nuestros corazones. Pero nosotros tenemos que guardar nuestros corazones de forma activa. ¿Qué significa guardar nuestros corazones? No significa ocultarnos en cuatro paredes dentro de una iglesia. Por el contrario, significa salir, dar respuesta, prepararnos cuando nos hagan preguntas. Hoy día yo tenía la oportunidad en una clase, tuve la oportunidad de hablar con una estudiante a la que le pregunté qué le parecía el hecho de que la gente se cambiara de sexo. Esta estudiante me comentó algo y me dijo, bueno, profesor, es que está bien. Y yo le dije, ¿por qué está bien? Cuéntame, ¿por qué estaría bien? Y me señaló lo siguiente, me dijo, es que si una persona se siente del sexo distinto al que tiene, entonces esa persona debería cambiarse de sexo por algo muy sencillo, bueno, de género, aunque yo digo que tenemos que hablar no de género, sino de sexo, pero eso es otro tema, pero se tiene que cambiar de género porque la persona va a actuar en función de lo que sienta. Yo le dije, dime una cosa, ¿qué pasa si yo el día de mañana siento el deseo de ser infiel a mi esposa o de matar a alguien? ¿Me debería guiar por ese sentir? Y ella me dijo, no, profesor, no se debería guiar por ese sentir. Pero ¿cómo? Le dije, si tú misma me acabas de decir recién que uno se tiene que guiar y se guía por el sentir que tiene. Por lo tanto, si yo me siento mujer, pese a que soy biológicamente hombre, debo ser mujer, dices tú. Pero si yo siento deseos de ser infiel a mi esposa, ¿por qué no le voy a ser infiel si es mi sentir? Y ella me dijo, no, profesor, es que eso es distinto. ¿Y por qué es distinto? Bueno, porque hay una moral que uno tiene que mantener. Pero, ¿de dónde viene esa moral? Y ella me dijo, no sé, yo creo una moral. Ahí tienes un punto, le dije. Tú tienes una moral relativista. Y cuando eres relativista, no tienes nada que fundamente tu postura. Por lo tanto, lo que tú me estás diciendo se contradice. La alumna no me lo aceptó fácilmente. Entonces le hice otra pregunta y le dije, dime una cosa, ¿qué piensas tú de que un hombre de 55 años se autoperciba como mujer? ¿Crees tú que ese hombre debería ser reconocido y tratado como una mujer, y no solamente mujer, sino como una mujer o una niña de 6 años? Porque ese es un caso real. En Canadá, hombre de 55 años se autopercibe como niña de 6 y es adoptado por una familia. Y ella me dijo, no, profesor, es que tienen que haber límites. ¿Y qué límite tiene que haber? El límite biológico. Dije, bueno, si es que tu límite para determinar lo que es bueno y lo que es malo es la biología, entonces tampoco podrías aceptar que un hombre que se siente mujer sea considerado mujer, porque el límite es la biología. En ese momento el estudiante me dijo, profesor, no me gusta lo que usted me dice porque me está haciendo pensar. A mí me dio risa y dejamos la conversación ahí. Pero yo les quiero hacer el siguiente llamado y la siguiente pregunta. Hoy día en sus iglesias, ¿qué están haciendo? ¿Estamos aprendiendo a pensar cristianamente? Porque hoy día estamos viviendo un reseteo sexual en la época posmoderna. Y ese reseteo viene de la mano con que a las nuevas generaciones se les está enseñando a pensar. ¿A pensar cómo? A pensar anticristianamente. A pensar contrario a lo que la palabra dice. Hoy día vemos como muchos cristianos que aman mucho al Señor, que aman mucho a Dios, llegan a la universidad, pero sufren un reseteo intelectual. En su corazón pueden amar mucho a Dios, pero cuando se encuentran con el mundo universitario,
se van dando cuenta que en el mundo universitario les van haciendo preguntas, les van haciendo leer textos, les van dando perspectivas y se encuentran con algo tremendo y triste, que aunque aman a Dios, no saben pensar cristianamente. Y por lo tanto, muchos de ellos tienen crisis de fe, algunos se apartan del Evangelio y después vuelven después de haber vivido una vida de dolor tremenda porque conocieron in situ el pecado. Otros sencillamente deciden taparse los oídos y los ojos y pasar toda su vida universitaria en silencio porque tienen miedo a sacar la voz, porque no son capaces de dar una respuesta bíblica. Hoy día yo los quiero invitar a lo siguiente, a que ustedes entiendan esto, que Dios quiere que pensemos. Si nosotros queremos afrontar y enfrentar este reseteo cultural en el área sexual que se está viviendo hoy en día, como cristianos tenemos que hacer algo muy importante. Aprender Biblia, memorizar versículos, pero junto con eso tenemos que aprender a pensar bíblicamente esos versículos. A que el versículo no sea solamente un texto de memoria que aprendí, como muchos otros textos seculares que podía aprender, sino que tengo que aprender a pensar a partir de esos versículos que he memorizado. La Biblia en Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2, dice así: Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su adoración racional. No se conformen en este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La crisis que hoy día estamos viviendo, estamos viendo en el mundo y que estamos incluso viviendo dentro de la iglesia, en el ámbito sexual, se debe a que los cristianos hemos abandonado nuestras mentes. Hemos amado a Dios posiblemente con todo el corazón, pero hemos olvidado que también hay que amarlo con la mente, que hay que honrarlo con los pensamientos y que hay que alabarlo con respecto a cómo estamos pensando. Vivimos en una época en donde, así como la samaritana que fue a sacar agua del pozo y tenía sed, bueno, vivimos en una época en que la gente anda buscando agua en distintos pozos. Y nosotros, el pueblo de Dios, tenemos la fuente de agua viva, pero sin embargo, no hemos olvidado de algo, que tenemos que poner un balde en ese pozo y sacar el agua. Hoy día tenemos un pozo con agua para darle a todo el mundo, para satisfacer sus necesidades, pero no se las estamos entregando porque hemos olvidado que necesitamos un balde. Y ese balde, metafóricamente hablando, quiero decir, es la capacidad de pensar bíblica y cristianamente. Pregunta: como iglesia, ¿estamos respondiendo a las necesidades, a los cuestionamientos y a las preguntas que nos están haciendo? Quienes trabajan aquí con jóvenes hoy día son capaces de abordar y tratar los problemas que a los jóvenes se les están presentando, los cuestionamientos que a los jóvenes se les están realizando en el colegio, en la universidad. Hace un tiempo atrás les voy a contar que yo tuve una experiencia. Yo trabajaba en una iglesia y en esa iglesia en la que trabajaba, como cooperando a los líderes de jóvenes, trabajábamos ahí en el equipo de jóvenes, adolescentes, hicimos una charla sobre estos mismos temas. Y de pronto les expuse a los jóvenes de dónde venía el feminismo, cuáles eran las bases ideológicas, cuáles eran sus fundamentos. Cuando los jóvenes escucharon esta charla, fue interesante porque ellos, al escuchar la charla, las niñas, sobre todo las niñas, me dijeron: pero Felipe, lo que tú estás diciendo es que no podemos ser cristianas y feministas. Y yo les dije: así es, no pueden serlo. Y nos estás diciendo entonces que no podemos aceptar el aborto. Así es, no lo pueden aceptar. Pero si no somos feministas, ¿qué vamos a hacer? Yo les dije: bueno, sean cristianas. Pero de alguna forma esas niñas entendían que ser cristiano
era solamente un sentir emocional, una emoción que ellas sentían cuando cantaban una alabanza en la iglesia un día domingo o en una reunión de jóvenes un día viernes. Sin embargo, sus mentes de esas señoritas cristianas que tenían 16 años de edad y que estaban en la iglesia desde los 5, estaban llenas de versículos bíblicos, pero de razonamientos seculares. El mundo ha sido astuto. El diablo es astuto. El diablo en el huerto del Edén manipuló a Eva para que Eva razonara erróneamente. Hoy día estamos viviendo un reseteo en la época posmoderna, en el área sexual, que sigue la misma estrategia que usó el diablo en el huerto del Edén. Está siguiendo razonamientos errados, razonamientos falaces, y están haciendo que con estos razonamientos errados y falaces las personas piensen equivocadamente. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos la palabra profética más segura, la Biblia, y por lo tanto tenemos que enseñar esa palabra profética. Pero esa palabra profética, su enseñanza no es solamente y no consiste solamente en memorizar versículos, sino que consiste en aprender a razonar a partir de esos versículos. Hoy día yo les quisiera hacer un llamado, que es el siguiente. Enseñen a sus congregaciones a razonar bíblicamente, a pensar bíblicamente, a que no sean versículos bíblicos en el aire lo que ustedes le están dando a su congregación, sino que enséñenles a sus congregaciones a responder a las necesidades de la época presente a partir de lo que dice la Biblia. La iglesia cristiana, la iglesia primitiva, de la que tanto les hablé ayer, impactó su época justamente porque hizo eso. Agustín de Hipona, Jerónimo, Tertuliano, Orígenes, entre muchos otros filósofos cristianos, lo que hicieron fue exponerle a todo el mundo greco-romano razonamientos bíblicos. Y fue así que junto con una visión santa de la vida sexual, impactaron a su época y conquistaron un imperio. Hoy día nosotros hemos perdido buena parte de lo que el Señor nos ha dado porque no solamente nos encerramos en las iglesias, sino que además dejamos de pensar bíblicamente a la sociedad, a la sexualidad, a la política y a las relaciones interpersonales. Hermanos y hermanas, mi llamado más profundo es el siguiente: que ustedes puedan educar en sus congregaciones a sus ovejitas y hermanos en la fe con una cosmovisión bíblica, que les permitan a sus congregaciones y les ayuden a sus congregaciones a pensar bíblicamente, a discernir los tiempos y a razonar como Jesús quiere que razonemos. Bueno, eso sería. Así que no sé, pastor, si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, pueden preguntar por algún texto, autor, algún libro, lo que ustedes quieran con completa confianza. No hay ningún problema. Muchas gracias, Felipe. Hemos estado escuchando con mucha atención y dentro de los comentarios que están llegando, precisamente se menciona esto de cómo hay una cantidad abrumadora, dice Nati, de estímulos que recibimos por la cultura actual, que nos quitan la quietud y la calma para ocupar nuestras mentes, para razonar y pensar acerca de la verdad de Dios. En otras palabras, estamos siendo bombardeados constantemente, en un bombardeo que no para en ningún minuto, y todo lo que estamos recibiendo está orientado según las filosofías humanas, y eso entonces impide que el creyente pueda
pueda tener los espacios y el tiempo para dedicarse en su vida devocional, en su vida cotidiana, a pensar cristianamente. No, lo reducimos, ¿verdad?, a espacios en el templo, a horarios dentro de nuestras reuniones, a liturgias y a ritos que realizamos como actividades cristianas, pero no lo llevamos al contexto de la vida diaria, del que la palabra del Señor, la Biblia, tiene respuestas para todo. Lo decía usted ayer, Sí. que la Biblia no solamente se ocupa del tema salvífico, sino que nos ofrece respuestas para todas las áreas del quehacer humano. Y sin embargo eso muchas veces lo hemos dejado de lado. Paula Rojas también nos dice: me hace mucho sentido y me motiva a aprender a pensar cristianamente o bíblicamente, como se ha señalado. En términos prácticos, nos podría orientar cómo podemos generar los espacios o estrategias para esto. Ya, yo estaba esperando que alguien hiciera una pregunta como esa, está muy buena. Ya, así que la voy a ver. En primer lugar, yo llamaría a que los cristianos lean. En primer lugar, leer primero la Biblia. Ahora, el punto es el siguiente, que yo leo la Biblia, pero muchas veces no profundizo en mi lectura bíblica. Entonces yo llamaría a todos los hermanos y hermanas que cuando lean la Biblia, obviamente partiendo de la base de oración, búsqueda de Dios, levantándose, yo no sé, levántese todos los días a las 6 de la mañana a orar. Ore 1 hora, media hora, 45 minutos. Y después de eso, ¿sabe qué? Dedíquese a estudiar la palabra. Primer punto, sí, primer punto. Y dice, bueno, ya, leí, oré, estudié la palabra de Dios y estudiarla seriamente. Me refiero a estudiarla con diccionario bíblico, con comentario bíblico. Pero después de eso, yo les recomendaría algo. Yo sé que esto no lo podemos hacer todos, yo mismo no lo puedo hacer como a mí me gustaría. Pero si déjese un tiempo para hacerlo. Una vez a la semana, una vez al mes. Pero aparte de eso, yo les quiero recomendar a ustedes que lean y que lean también libros de cristianos. Miren, aquí por ejemplo hay un libro muy bueno que yo tuve la oportunidad de estar el otro día en la charla de esta filósofa, que es una filósofa que se llama Nancy Pearcey. Nancy Pearcey es una filósofa cristiana, en donde ella se dedica a analizar los razonamientos de la cultura relativista posmoderna en la que estamos viviendo hoy. Y te va dando y señalando argumentos que evidencian las contradicciones que hoy día se nos están entregando, por ejemplo, en el ámbito del mundo académico. Voy a dar un ejemplo acá, porque ella tiene otro libro que se llama Verdad Total, es un poquito más grande Verdad Total, donde, por ejemplo, esta filósofa analiza la teoría de la evolución. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Mucho, mucho, porque cuando tú analizas, y aquí voy a plantear algo, a mí me ha tocado conocer a muchos cristianos que son proevolucionistas y que dicen, no, yo creo firmemente en la teoría de la evolución y creo que Dios creó a Adán y Eva por medio de la evolución. Bueno, tengo que decirle una cosa a todos esos hermanos han sido adoctrinados desde el colegio y en la universidad para creer en algo que en primer lugar es falso, contrario a la Biblia, y que tiene una gran cantidad de gaps o errores epistemológicos, así como contradicciones entre las ciencias. ¿Qué tiene que ver esto con la sexualidad? ¿Saben qué mucho? Porque cuando tú vas analizando la teoría de la evolución, te vas dando cuenta que el fin último o a dónde te lleva la evolución es, por ejemplo, a aceptar el incesto, la pedofilia y el aborto. Entonces, un cristiano ingenuamente puede decir, yo quiero ser un cristiano lógico, racional, que no sea mirado como un retrógrado intelectual, así que voy a aceptar la teoría de la evolución. Sin embargo, lo que muchos no entienden es lo siguiente, que la teoría de la evolución no es una teoría científica, es una filosofía, es una cosmovisión. Y cuando tú vas estudiando las consecuencias de esta cosmovisión, tú te vas dando cuenta que te llevan ¿a qué? A aceptar todo el reseteo sexual que estamos viviendo hoy en día. Nancy Pearcey, se los recomiendo. Aquí hay otro filósofo muy interesante que es Roger Scruton, filósofo anglicano,
murió el año pasado, a los 70 años. Él tiene un libro que se llama Las bondades del pesimismo. Este libro, que es un libro enseñado en las universidades y leído en las universidades seculares, te plantea cómo hacer política desde el cristianismo. O sea, cómo hacer política desde el cristianismo. Y al mismo tiempo viene a explicarte por qué, por ejemplo, es inaceptable que un cristiano sea de izquierda. Ahora, con esto tú estás diciendo, Felipe, que un cristiano que tiene que ser de derecha. No, no estoy diciendo eso. ¿Ya? Yo creo que los cristianos somos metapolíticos, estamos por sobre la política, porque Dios no es ni derecha ni izquierda. Pero lo que estoy planteando es que aquí tú tienes un libro muy potente que podría ayudar a muchos cristianos a razonar y a darse cuenta de por qué sus creencias políticas están en contra de la palabra de Dios. ¿Ok? Otro libro que tengo acá, que está un poquito más grande, que me gusta. Fundamentos filosóficos para la cosmovisión, creo, no sé si se ve por ahí. ¿Ya? Fundamentos filosóficos para la cosmovisión cristiana. Este libro es muy interesante porque hace un análisis de todo lo que es el pensamiento lógico y matemático, aparte de otros temas. Y este libro te va explicando cómo la lógica y la matemática te llevan a Dios. ¿Cómo? Sí. El pensamiento lógico enfoca a Dios. La matemática te lleva a conocer a Dios. Sin embargo, los cristianos creemos, ¿qué cosa? Que la matemática es matemática, que la lógica es lógica, que la física es física y que no glorifican a Dios. Y que de alguna forma, aunque Dios hizo todas esas cosas no glorifican a Dios. Así como con la sexualidad. Con la sexualidad pasa lo mismo. Muchos cristianos de alguna forma han creído que la sexualidad es un tema de vida privada y es de vida privada, pero que Dios no está interesado en su sexualidad. De alguna forma, muchos matrimonios cristianos creen que, varones en especial, creen que no, el acto sexual con su esposa no es un espacio para glorificar a Dios, cuando lo es. Tú como hombre y varón tienes que entender que cuando tienes el acto sexual con tu esposa, estás glorificando a Dios con la misma intensidad y la misma santidad que cuando cantas una alabanza el día domingo en la iglesia. Tenemos que comenzar a razonar todas las áreas de nuestra vida desde una perspectiva bíblica. Pero ¿qué ocurre? Si seguimos reduciendo la vida cristiana a momentos y no entendemos que la vida cristiana es una cosmovisión, una forma de entenderlo todo, siempre vamos a estar en deuda. El Evangelio te ayuda a entender la matemática para la gloria de Dios, la política para la gloria de Dios, la física para la gloria de Dios, la economía para la gloria de Dios, la biología para la gloria de Dios, la sexualidad para la gloria de Dios. Yo creo aquí algo firme, yo tengo un principio y este es un precepto que se lo digo a todas las personas cuando me invitan a dar una charla. Creo firmemente que luego de estudiar el Nuevo Testamento y luego de estudiar el contexto en el cual la iglesia cristiana se desarrolla durante los primeros 300 años y dándome cuenta de cómo es que la iglesia cristiana ha perdido vigencia durante los últimos 50 o 60 años, yo llegué a una conclusión. Dos cosas. Dos conclusiones. Primera, toda iglesia debería comprometerse con un programa de cosmovisión bíblica para su congregación. Es decir, todas las congregaciones deberían aprender a tener una cosmovisión bíblica o aprender a pensar bíblicamente. Primer punto. Segundo punto. Y después les voy a dar un ejemplo por qué. Segundo punto. Todas las iglesias deberían tener un ministerio que se dedicara a abordar las temáticas sexuales, a abordar y ayudar a los hermanos a poder reformular su visión de lo que es la sexualidad. Solamente les quiero plantear esto. Hoy día, y ya hace varias décadas, los cristianos somos educados en sexualidad por la televisión, en el colegio, por la música, por las películas, por las series, por los videojuegos. Y llegamos al matrimonio con todo ese
background, con toda esa carga, esa mochila de cómo creemos que debe ser la sexualidad, que es una mochila puesta por el mundo. No basta solo con que recibas a Cristo en tu corazón. Necesitas vivir un proceso de transformación en torno a cómo vas a entender la sexualidad. Y eso significa que necesitas que te ayuden a sacar esa mochila de tu espalda y que todo ese conocimiento que tú dabas por correcto y que ni siquiera cuestionabas sobre cómo debía ser la sexualidad, tiene que desaparecer. Pero para eso necesitas que tu pastor en tu iglesia te enseñen a reentender la sexualidad a la luz de la palabra de Dios. Y eso, piénsenlo también en el área política. Disculpen, yo voy a ser súper transparente con todos los que están aquí presentes. Nosotros en Chile estamos viviendo hoy día un tema de elaboración de una nueva constitución. Y a mí me tocó tener un debate y dar 4 charlas en distintas iglesias de por qué los cristianos teníamos que votar rechazo a la nueva constitución. Muchos me decían, Felipe, tú eres, y disculpen que hable de política, pero yo soy súper transparente, porque no soy ni derecha ni izquierda, soy cristiano y bíblico. Y muchos me decían, es que tú eres de tal línea. No, yo no soy de tal línea, yo soy bíblico. Y cuando veo lo que las personas que están, y cuando veo quiénes son los que están tratando de promover una nueva constitución, sé que no me puedo sumar a esas personas. Las personas que promovían la elaboración de una nueva constitución en Chile eran personas que decían abiertamente que querían acabar con la libertad de culto, que querían acabar con el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que querían estar a favor de la homosexualidad y que querían estar a favor del aborto libre. Y querían estar a favor de una buena distribución de las riquezas. La Biblia me dice una cosa, que es mejor morir pobre, pero jamás ser partícipe de derramar la sangre de un inocente. ¿Se entiende? Si yo apoyo a quienes están promoviendo el aborto a cambio de que me den una mejor condición económica, me estoy volviendo cómplice de ese pecado. Bíblicamente, no podíamos estar de acuerdo con una nueva constitución si entendíamos quiénes la estaban promoviendo. Y hoy día vean lo que en Chile, lo que pasó. Ustedes ya lo tienen que saber. El derecho a la libertad de culto va a desaparecer, en la nueva constitución no va a estar. Y la nueva constitución está a favor del aborto libre. Y la nueva constitución dice que los hijos son del Estado. Creo firmemente que muchos cristianos votaron apruebo porque estaban amando a Dios con todo su corazón, pero no entendían que no estaban pensando bíblicamente. Se dan cuenta que pensar bíblicamente es algo mucho, mucho más complejo y que tenemos que aprender a hacerlo. ¿Saben cuál es la gracia? Que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Todo cristiano, no importa si tiene título o no, si tiene estudio o no, si ha leído mucho o poco, puede aprender a pensar bíblicamente. Pero lo que sí podemos decir es que gracias a Dios, tenemos siervos y siervas del Señor que se han dedicado a escribir libros y que tienen muy buena literatura que nos puede ayudar a pensar cristianamente distintos temas: política, ciencia, economía, sexualidad. Los invitaría entonces a decirles, si quieren aprender a pensar bíblicamente, levántense en la mañana a orar, oren harto, estudien la Biblia y lean libros cristianos. Eso, pastor. No sé si fui políticamente incorrecto o no, pero no prefiero decir la verdad. Prefiero que me odien mis hermanos a meterme en problemas con el Señor. Por supuesto. Creo que... Sí. Sí, porque hoy día necesitamos no solamente estar, ¿verdad?, acudiendo. Hay muy buenos autores, usted lo ha señalado ahí al darnos a conocer. Después vamos a colocar también en algún apartado por allí para nuestros hermanos que estuvieron inscritos. Les vamos a dejar los nombres de los autores con los respectivos libros para que puedan ubicarlo.
Creo que otro ejercicio, Felipe, ¿qué le parece a usted que también está haciendo falta? Es que además de aquello que individualmente cada uno debe hacer y puede hacer, ¿no? En pro de una mejor educación en todo sentido, es la de, como dice la Escritura en Colosenses capítulo 3, versículos 15 y 16, que debemos exhortarnos unos a otros y enseñarnos unos a otros. Sí. De tal manera que creo que estos foros que estamos haciendo nos dan pie para decir que bueno, cuando el pueblo de Dios se reúne en cualquiera de las plataformas que exista, hasta el año 2019 parece que solamente conocíamos el templo como nuestra plataforma de conversación. Así es. Pero allí se daba un diálogo, un monólogo en realidad, porque era el predicador o el enseñador el que lo decía todo. Pero creo que necesitamos volver a aquello que la iglesia primitiva hacía, que era compartir la Biblia a partir de lo que cada uno iba adquiriendo. Sí. Sin duda de que hoy día tenemos hermanos que están preparándose, están leyendo, y ellos perfectamente nos pueden ayudar en las diversas áreas que hay para que nos puedan guiar en torno a las cosas que usted está señalando, como por ejemplo el tema de la sexualidad, el tema de la política, el tema de la depresión, que es una pandemia que está incluso es más grande que el mismo COVID, y que también necesita ser tratada, y así muchos otros aspectos de la vida cotidiana. Sí. De modo que bueno cuando los hermanos pueden interesarse y entonces nos podemos apoyar unos a otros en estas tareas. Yo estaba revisando aquí los apuntes que son de la clase de hoy, y me llamaba mucho la atención esta descripción que usted hacía de la angustia que vive el ser humano, esta ansiedad que se traduce en un algo me falta, y parece que al ser humano definitivamente le falta algo tan grande que no sabe cómo, ni cómo se llama, ni dónde encontrarlo, solo que busca afanado cómo llenar ese enorme vacío que hay dentro. Lo que me preocupa es que el cristiano también esté cayendo en esa misma trampa de ansiedad y no tenga la respuesta, sino que solamente tenga las preguntas. Entonces, por eso es que creo que la iglesia puede afectar a la sociedad, y usted ha dicho muy bien, porque yo me preguntaba, ¿cómo es que el creyente común y corriente puede ayudar en esta tarea? ¿Cómo puede el Hijo de Dios que va los domingos a la iglesia, que trata de ser un cristiano fiel, cómo puede aportar y afectar a la sociedad? Porque dirá, bueno, están nuestros hermanos que son filósofos, pastores, enseñadores, ellos tienen que alzar su voz, ellos pueden estar influyendo en nuestra sociedad, pero ¿qué puedo hacer yo? Y usted lo ha dicho muy bien, a partir de vivir la vida cristiana en su hogar, en su familia, de enseñarle a sus hijos correctamente lo que es la sexualidad, ya está haciendo un tremendo aporte. Porque es increíble que cuando hay un hijo bien enseñado, que tiene valores fuertes en la palabra de Dios, que vive un cristianismo fiel y seguro, sus compañeros lo van a notar y le van a hacer preguntas. Y se van a dar cuenta de que en él no está esta ambigüedad que hay en el común de los jóvenes, de simplemente repetir frases de otros, y que cuando se les pregunta, ¿pero tú crees realmente que eso es así? Como el ejemplo que daba recién, ¿no?, de esta señorita, de esta joven con la que estaba charlando, que se da cuenta de que sus argumentos son tan frágiles, ¿no? Pero cuando nuestros valores están tan anclados en la Biblia y están bien explicados, entonces podemos decir, yo vivo una vida santa, no porque la iglesia me lo imponga, porque me lo obligue, sino porque así es lo correcto, así es como se debe ser. Soy inmensamente feliz con ello. ¿Qué más podemos hacer como iglesia, Felipe, en los grupos locales? Sí, mire, yo creo que aquí hay un tema, voy a decir algo, hay una responsabilidad pastoral, y es la siguiente, que los pastores no pueden saber todo. Yo hasta donde sé, no conozco un pastor que sepa todo.
y he conocido pastores muy instruidos, pero no hay ningún pastor que lo pueda saber todo. Bueno, ¿por qué digo responsabilidad pastoral? Porque creo firmemente que los pastores no pueden saberlo todo y tampoco pueden predicar los domingos de todos los temas políticos, sociales, sobre sexualidad que van emergiendo. Si no, no tendría tiempo seguramente para explicar el texto bíblico. Pero ¿qué puede hacer el pastor? El pastor, yo creo firmemente que todos los pastores deberían orar y pedirle al Señor discernimiento para poder identificar a hermanos que tengan las habilidades, el conocimiento y sobre todo el don puesto por el Señor para comenzar a instruir en sus iglesias sobre temas que el pastor desconoce. Y eso sería tremendo. Yo, por ejemplo, le voy a contar, mi esposa es nutricionista. Mi esposa es nutricionista de profesión y ella, como nutricionista, hace su trabajo de asesorar en nutrición, pero lo hace desde la perspectiva de Dios. ¿Y saben qué? Esto es tremendo, porque ella, por ejemplo, ha llegado a personas y mujeres cristianas y les ha mostrado que su forma de alimentarse es una forma de alimentarse que es contrario a la Biblia y a la voluntad del Señor, y que su forma de alimentarse no glorifica a Dios. Oiga, y ella lo hace porque Dios le dio la bendición de estudiar nutrición, pero junto con estudiar nutrición, ella tiene una cosmovisión bíblica sobre la alimentación. Pregunta, ¿usted como pastor u otro pastor se ve en la obligación de saber lo que sabe mi esposa sobre lo que es la cosmovisión bíblica sobre la alimentación? La respuesta es sencilla. Voy a cargar el computador que se está apagando la batería. La respuesta es sencilla. La respuesta es no, usted no tiene por qué saberlo. Pero hay hermanos y hermanas que sí tienen ese conocimiento. Entonces yo creo que los pastores tienen que educar a las congregaciones en cosmovisión bíblica. Y de ahí, cada siervo y sierva de Dios tiene que comenzar a bajar la cosmovisión bíblica a su área. A mí me tomó años aprender a tener una cosmovisión bíblica desde la filosofía. Hoy día, gracias a Dios, puedo tener una cosmovisión bíblica de mi profesión y hacer filosofía desde la palabra de Dios. Mi esposa hoy día hace nutrición desde la palabra de Dios. ¿Qué le quiero decir? Los pastores no tienen que hablar de todos los temas. Tienen que educar en cosmovisión bíblica, en que las iglesias aprendan a pensar bíblicamente. Y de ahí cada hermano y cada hermana tiene que comenzar a llevar esta cosmovisión a sus áreas, a las áreas en las que Dios los ha puesto. Por eso el Señor dice que somos un cuerpo. Y posiblemente algunos hermanos, algunas hermanas, Dios, aparte de predicar el evangelio a sus círculos de amigos o en el trabajo de tú a tú, les va a poner tal vez algo tan sencillo como educar a sus hijos. Y recuerden esto, es muy importante, que el primer ministerio siempre son tus hijos. Tu primer ministerio son tus hijos. Si yo tengo que enseñarle a alguien cosmovisión bíblica, es a mi hija. Y tenemos que hacerlo. Y si mi hija desarrolla una cosmovisión bíblica, yo ya me doy por pagado. Yo ya soy un hombre exitoso. ¿Se entiende? Pero eso yo recomendaría. Pastores, educar en cosmovisión bíblica, y de ahí cada hermano y cada hermana tiene que comenzar a bajar esta cosmovisión bíblica a su área laboral, de desarrollo, de trabajo. Porque no puede ser que yo sea cristiano, pero que de alguna forma mi cosmovisión y mi práctica pedagógica no vaya de la mano con la palabra del Señor. ¿Se entiende? No puede ser. Tengo que buscar hacer esos procesos reflexivos. Eso, pastor. Amén, amén. Así es. Qué bueno que podemos conversar acerca de estos temas porque hoy día no solamente tenemos la posibilidad, sino que además la necesidad inmensa que hay en el mundo. Y nosotros como cristianos tenemos la respuesta y muchas veces no lo creemos, no lo sentimos así. Y sin embargo, por muy sencilla que muchas veces puede ser esa respuesta, pero cuando va testificada con una forma de vida que le da peso, que le da valor, eso entonces es lo que el Señor dijo: vosotros sois la luz y la sal. La luz
tiene como característica que alumbra, y cuando alguien siente que otro le está dando luces para poder guiarse en el camino, es porque está haciendo una lumbrera. Amén. Qué bueno, hermano Felipe, estamos ya llegando al final de nuestra transmisión. IBCI, el Instituto Bíblico de Capacitación Internacional, está muy interesado en que nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros hermanos puedan compartir de diversos temas, para que así entonces haya una riqueza espiritual, y eso lo llevemos primero a nuestra familia y por supuesto a nuestra iglesia, y por ende también a nuestra sociedad en la que estamos insertos. Sí. Algunos agradecimientos. Ahí está José, que dice: gracias por la enseñanza, ha sido edificante. Podrían repetir los nombres de los libros y sus autores. ¿Sí? Los vamos a dejar por allí para que ustedes los puedan tener, ningún problema. ¿Qué más? Jimena San Martín nos está diciendo: muy bueno el tema, Dios nos ayude igual con nuestros niños en la enseñanza de principios y valores bíblicamente. Los padres, dice Paula Rojas, tienen una gran responsabilidad en esto de pensar bíblicamente. Es verdad que les ha quitado autoridad sobre sus hijos, pero también han cedido su responsabilidad, y eso es cierto. Sí. Muy bien. Muchas gracias, dice Karen. Hermano Felipe, bendiciones a todos los hermanos. Este tiempo ha sido de mucha bendición, una importante enseñanza hemos recibido. Y por supuesto, queremos terminar este espacio dando gracias a Dios por un lado, dando gracias al Señor porque nos ha dado la oportunidad de tener este tiempo, dando gracias a Dios por nuestro hermano Felipe, bendiciéndole a él, a su esposa, a su hija, para que como grupo familiar puedan crecer como todos los demás necesitamos crecer, Señor, y también pidiendo a Dios que Él nos pueda ayudar a que nosotros como cristianos no abandonemos estos temas, sino que los asumamos con la responsabilidad que tienen, porque finalmente y definitivamente el diseño correcto viene de Dios. Cuando el hombre rechaza ese diseño, entonces se crea esa confusión y esa oscuridad de la que habla Romanos 1:21. Dice que el hombre, cuando no quiso tener en cuenta a Dios, entonces se le entenebreció el entendimiento, ¿no? Y parece que de la mente para adelante todo lo demás es simplemente resultado de lo mismo. Pero pidámosle al Señor que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos ayude para poder guiarnos con la Biblia, porque es suficiente para guiar nuestras vidas. Así que acompáñenos ustedes ahí en sus hogares, donde están, en sus países, a hacer esta oración en la que estamos uniéndonos y estamos pidiendo: Señor, necesitamos poderosamente tu ayuda. Querido Padre Celestial, queremos agradecerte por este tiempo hermoso y bueno que nos has entregado para que en estas 2 charlas, ayer y hoy, nuestro hermano Felipe nos pudiera hablar de estos aspectos que son tremendamente importantes. Nos hemos dado cuenta, Señor, de que el hombre perdido, el hombre que naturalmente está lejos de ti, siempre va a buscar respuestas en donde no están. Siempre va a tratar de dañar tu diseño y va a tratar de resetear y de cambiar todo el orden que tú has establecido, Señor. Oh Padre, te queremos dar gracias por lo que hemos recibido. Te queremos dar gracias porque nos has advertido, nos has abierto, nos has demostrado frente a una... Pastor, ¿le puedo pedir un favor? Por supuesto. No, si puedo dar mi Instagram, por si me quieren seguir en Instagram. Pero por supuesto. A ver si usted me lo escribe ahí en el chat. El chat aquí. Aquí hay un chat, ya, sí. Es súper sencillo. Mi Instagram, mi nombre es felipe.luis.mujica. Ese es mi Instagram. Entonces, Instagram, felipe.luis.mujica. Si me quieren buscar, yo la verdad normalmente los días viernes o sábados,
hago algunos en vivos donde trato de profundizar en estos temas. Hoy día, en estos 2 días, toqué tangencialmente varios temas. Y en mi Instagram, yo los días sábados y viernes, que siempre hago un sábado y un viernes, hago algún en vivo. Ahí hago transmisiones y ahí, por ejemplo, yo trato en profundidad estos temas, distintos temas de política, de sexualidad o de apologética. Es un Instagram chiquitito, pero si me quieren seguir, pueden seguir. Ahí se agradecería y sería de mucha bendición. Eso sí, si quieren. Eso. Pastor. Hermano Felipe, queremos agradecerle muy profundamente el tiempo que nos ha entregado a todos nosotros y muchas gracias por confiar en lo que estamos haciendo como escuela, como instituto. Muchas gracias a todos los hermanos que desde Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia y Chile han estado en esta transmisión. Como ya hemos dicho, el link va a estar abierto para que ustedes puedan recoger este material. Después lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube de IBCI para que lo puedan tener. Pero la idea es esta, de que podamos nutrirnos y de esa manera ir creciendo y además hacer apologética en el mundo en el que vivimos. Así que muchas gracias, hermano Felipe, muchas gracias a todos nuestros hermanos también, a los directores de IBCI en Colombia, el pastor Gabriel González, al pastor director de IBCI en Bolivia, Hugo Carrasco, y también al pastor director en Argentina, Jorge Salum. Muchas gracias por el apoyo que han entregado. Les bendecimos a todos y a cada uno de ustedes y estamos entonces terminando esta transmisión. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Chao, bendiciones.